Una frase fatal para crecer es: yo no tengo abundancia porque gano muy poco, porque tengo un salario bajo. Esa es una de las formas más seguras de mantenerte en la pobreza. Hoy hablaremos de cómo con un salario bajo, y bajo es relativo, lo explicaremos ahora, tú puedes crear abundancia y riqueza, y te contaré casos de personas que empezando con muy poco han logrado lo que tú quieres lograr. Tengo un salario muy bajo, gano muy poco, me gustaría ahorrar, pero no tengo lo suficiente. Esas son quejas muy frecuentes y probablemente son quejas de personas que están mal financieramente. Y ellas piensan, yo estoy mal financieramente porque tengo un salario bajo, cuando la reflexión podría ser: no es mi salario bajo, sino lo que estoy pensando, es la forma como estoy manejando mi dinero. Antes de seguir adelante, si te llama la atención esta información, suscríbete a mi canal. Tenemos una información espectacular para ayudarte a crecer. Lo primero para salir de ese pensamiento de gano muy poquito y por eso no puedo lograr, es que te voy a contar la historia de Hernando. Es uno de mis podcasts, es cómo ganando el salario mínimo creó una fortuna, que lo puedes ver acá. Y este señor era el mayor, o es todavía, el mayordomo de la finca de un amigo muy rico. Gana un poco más del mínimo hace más de 40 años en Colombia. Y en este momento ese señor puede comprar la finca de su jefe. En ese momento ese señor que gana el salario mínimo, que es honesto, que es trabajador, que es un líder de la comunidad, tiene casi $2 millones en bienes raíces. ¿Cuál fue la diferencia? Él empezó como un muchacho campesino que ayudaba en otras fincas. Y los sábados, en vez de irse con sus amigos a tomar una cervecita porque había trabajado toda la semana, lo que hacía era que se quedaba en su casa y como no tenía que trabajar para el patrono, se compraba un cerdo, una gallinita, y empezó a cuidar sus propios animales y a ahorrar. Y después, cuando hubo una oportunidad de una tierrita muy barata, un pequeño lote, él compró un lote, lo dividió en dos, y como él tenía buena credibilidad entre los dueños de las fincas, vendió la mitad de un lote, de ese lote que compró, y con eso pagó todo el lote y se quedó con un lote pago y aprendió esa forma de hacer negocios. Y la plata que se fue ganando no la usó para gastar, sino ahorraba. Mantuvo siempre sus gastos bajos. Entonces te voy a dar 8 pasos que dio Hernando y que han dado a la mayoría de las personas que hoy tienen riqueza y que hoy tú puedes dar y que quizás los has dado de muchas maneras en tu vida, pero que en algún momento lo perdimos porque cuando comenzamos a ganar más empezamos a gastar más. El primero es decidir mejorar tu situación financiera. No desde el punto de ganar más, no desde el punto de esperar a que te salga el negocio, sino desde el punto de decidir: voy a empezar a organizar mis finanzas, voy a controlar mi vida financiera, voy a convertirme en mi propio negocio. Entonces lo primero es decidir que voy a cambiar mi vida financiera. Y para decidir que voy a cambiar mi vida financiera, lo primero que tal vez tengo que reconocer es que si yo he llegado hasta aquí con lo que sé, no he crecido no porque no quiera, no porque no haya trabajado duro, no porque no tenga ambiciones, no porque no sea una persona honesta, sino por algo más simple y más fácil de resolver. Es porque no sé cómo hacerlo. No es solamente la motivación, sino la estrategia. Entonces, a lo mejor la primera decisión es: voy a cambiar mi vida financiera y voy a educarme financieramente. Voy a comenzar a educarme financieramente. El segundo punto: decide que tú eres tu negocio. Ahora, todo el mundo quiere ser emprendedor y todos hablan de ser emprendedores y hasta renuncian a sus trabajos y se meten en unos problemas increíbles porque quieren ser emprendedores. Buena intención, mala estrategia. ¿Qué es lo que yo sugiero? ¿Y qué es lo que yo he aprendido que funciona? Es decidir que yo quiero crear una empresa y mi empresa es mi capacidad inicialmente de generar dinero, así sea con mi salario. Lo que me hace empleado no es que yo trabaje para alguien. Yo puedo trabajar para alguien y tener mentalidad de empleado, o puedo trabajar para alguien y tener mentalidad de empresario o de inversionista. Por eso hay mucha gente como este señor que, aún ganando el salario mínimo, mantienen su trabajo, su salario. Es decir, un momentico, me entra mi sueldo, me entra mi ingreso, voy a gastar menos de lo que gano y voy a
utilizar mi tiempo libre para ganar un poco más. Y empiezo a manejar mis recursos, mis talentos, mi tiempo, mi dinero, mi equipo con mi pareja para crear más, más que ganancia, más que ingreso, patrimonio. Porque al final no importa cuánto gano cada año, sino cuánto me queda y cuánto creció mi patrimonio cada año. El tercero es ahorra como los millonarios. Los millonarios o los inversionistas. ¿Cuál es la diferencia entre el ahorro del pensamiento de pobreza y el ahorro del pensamiento de abundancia? El ahorro del pensamiento de pobreza es yo ahorro de lo que me sobra. El ahorro del pensamiento de abundancia es yo primero ahorro y no, ojalá no fuera el 10%. A lo mejor puedo empezar con el 1, con el 2, con el 5, con el 10, pero en el pensamiento de abundancia yo empiezo, me propongo un presupuesto de gastos y un presupuesto de ahorros y cumplo al pelo, al hilo, mi presupuesto de gastos y mi presupuesto de ingresos. Y empiezo, y si aumento mis ingresos, no aumento mis gastos, sino aumento mi ahorro. Esa es la diferencia entre el pensamiento de abundancia y el pensamiento de pobreza. Entonces, empezar a ahorrar. Empezar a ponerse la meta de no de cuánto me voy a ganar este mes, sino cuánto voy a ahorrar. Y sentir el orgullo no por lo que gane, sino lo que ahorre. Porque hay personas que ganan mucho y no ahorran nada. Y hay personas que ganan poco y ahorran mucho. Estas personas que ahorran mucho ganan más que estas que ganan más. Porque en últimas estas están creciendo más su patrimonio, estas están creciendo más sus gastos y están creciendo menos su patrimonio. Cuarto, la regla de las 4 horas que dice Napoleón Hill. La diferencia, dice Napoleón Hill, entre una persona rica y una persona pobre es qué hace con su tiempo libre. Todos tenemos que 8 horas para dormir y eventualmente 8 horas para trabajar. Y lo que hacemos con esas otras 8 horas es lo que hace la diferencia. Vamos a decir que tengo 4 horas para estar con la familia. ¿Qué hago con las otras 4 horas? ¿Con quién estoy? ¿Qué tipo de amigos tengo? ¿Qué tipo de información recibo? Si estoy en las redes viendo tonterías o estoy aprendiendo cosas útiles, estoy estudiando, estoy haciendo mi negocio, estoy ganando más dinero. La diferencia que yo puedo hacer en esas 4 horas puede hacer la diferencia en mi vida. Número 5, elige amigos que te ayuden a crecer. Sal del club de perdedores. Esos amigos que se están quejando todo el tiempo, que están jugando a ver quién compró lo mejor y quién aparenta más o quién es más exitoso o exitosa mostrando cosas, son amigos que no nos ayudan a crecer. Para mí un amigo es un amigo que me ayuda a crecer mis sueños, que me ayuda a ahorrar, que me ayuda a valorar mi talento, que me ayuda a cuidar mi familia, que me ayuda a aprender cosas nuevas, en el que la competencia, si la hay, es apoyarse a crecer financieramente, a crecer como personas, a crecer como familias. Porque yo puedo decir, no, eso, yo sé que ellos son así, pero yo no me meto con eso. Yo sé que hacen eso, pero eso no me afecta. Pero no es solo lo que hacen, es el pensamiento alrededor que afecta mis resultados. Fíjate, no es divertirme un momentico, sino que eso afecta mis pensamientos, afecta mi forma de tomar decisiones y por supuesto afecta mis resultados. Número 6, ten metas claras. Proponte metas claras cada año. Este año voy a pagar esta deuda, esta deuda, esta deuda. O este año voy a salir de deudas, no voy a tener más deudas. O no voy a tener una deuda más. Ponte metas claras. Ni una deuda más a partir de ahora. Y voy a crecer mi patrimonio, mis ahorros este año en tanto. Y no voy a crecer 3.000 trillones de trillones. No. Ponte metas que tú te creas o si no, no las vas a cumplir. Metas, no importa que sean pequeñas respecto a tus sueños, porque la escalera está compuesta por muchos escalones. Entonces, si tú dices, voy a tener 50 escalones el primer año, a lo mejor es demasiado. Pero si tú dices, voy a subir este pequeño escalón, y después voy a subir voy a comprar una propiedad al año, voy a ahorrar esto al año, y te propones y lo cumples, vas a sentir tu poder personal y que puedes cambiar tu propia vida. Número 7, valora lo que tú tienes. Valora tus recursos, valora tu experiencia, valora tu compromiso, valora tu capacidad de aprender, valora tu tiempo, que tú, tengo tiempo, o sea que lo puedo hacer, porque no tengo afán, tengo paciencia, tengo flexibilidad, sé trabajar con la gente. Eso vale más que la plata. Si tú tienes la plata y no tienes eso y pierdes tu dinero,
va a ser muy difícil que lo recuperes, pero si tienes eso, tú vas a poder recuperarte todas las veces y cada vez que te recuperes lo vas a hacer mejor que la vez pasada porque vas a tener más capacidad, mayor credibilidad. Y el número 8, esos ahorros, créate el objetivo de invertirlos en bienes raíces. Es mi propuesta. Bienes raíces, casas, la cuota inicial de una casa que se pague sola. Si tú cada año te inviertes en una casa que se pague sola, vas a tener la posibilidad de crear ingresos pasivos, de comprar una propiedad al año. En 10 años vas a hacer la diferencia. El juego no es crear patrimonio, el juego es crear ingresos pasivos. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Entonces te quiero invitar a que en vez de pensar en lo que no tienes, valora lo que tienes, de darte cuenta de todo lo que tú tienes y a suscribirte a mi canal y a dejarme tu comentario, y si te gustó este video ponle me gusta y compártelo con otras personas.